Les decía que íbamos a hacer una nota tempranito en el arranque del programa el día de hoy. Esto tiene que ver con, ayer les contábamos que se resolvió en la investigación que se estaba haciendo en torno al camarista penal Andrés Lionelli, a quien se lo estaba investigando por la supuesta tenencia de imágenes vinculadas al abuso sexual infantil en una nube de su cuenta de Google Drive, y que ayer contábamos que finalmente la Fiscalía planteó que entendía que no había delito y que la jueza Barrio Nuevo actuó en consecuencia también. Nosotros estamos en comunicación justamente con Andrés Lionelli, camarista penal de la provincia de Tierra del Fuego. Doctor, ¿cómo le va? Gonzalo y Carolina lo saludan desde el delivery. Gonzalo, Carolina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenos Buen día. días. Doctor, me imagino que no debe ser nada grato pasar por un proceso como el que le tocó pasar a usted y también a su familia, porque además le incautaron también aparatos tecnológicos y cosas a su esposa. ¿Cómo está cerrando hoy esa situación en donde ya la justicia está planteando, pero entiendo yo que no es definitivo, usted nos dirá técnicamente, el cierre de la investigación en donde se determina finalmente que como venía planteando su defensor oficial, eran imágenes vinculadas a causas que usted había investigado en 2016? Sí, bueno, desde lo personal, por supuesto que esto te replantea un montón de cosas y que sin dudas es un antes y un después para uno y para la familia, ¿no? Sobre todo en una sociedad chica como esta, Sí. en donde si, digamos, nunca puse reparo a la manera institucional de llevar adelante una investigación, porque yo trabajo esto y conozco los procedimientos. Lo que sí te puedo decir que entiendo que desde el principio aquí se tomaron medidas, valga la redundancia, desmedidas, Uh-huh. un poco apresuradas, y que no respondían a una lógica anterior en iguales casos, en iguales situaciones. Entonces, desde ahí parten mis cuestionamientos a cómo se hicieron las cosas, y desde luego que siempre estuve a disposición, puse siempre a disposición desde los dispositivos electrónicos, la predisposición personal para explicar lo que ocurrió, tanto yo como mi defensor desde el primer día. Y bueno, nada, en definitiva ocurrió lo que veníamos diciendo que iba a pasar desde que esto inició. La causa se iba a cerrar porque cuando no hay delito no hay manera de que se acredite lo contrario en algún momento. Lo único que no sabíamos era cuándo iba a pasar. Uh-huh. Lo que sí sabíamos es que esto era inevitable, el resultado. Uh-huh. Y así pasó. Pero bueno, nada, en cuanto al cierre, que es lo que me preguntabas, sí es verdad que técnicamente le falta una vuelta. Creo que también se equivocaron en la manera en que lo cerraron, Ok. no solo en cómo lo iniciaron, sino cómo lo cerraron, porque técnicamente debió haberse dictado un sobreseimiento, porque nosotros hicimos un descargo, una presentación espontánea, que quizás es una sutileza jurídica, no sé, quizás es muy técnico, pero cuando se cierra una causa con un archivo no causa estado definitivo y eso puede volver a abrirse. En cambio, cuando alguien se presenta y hace un descargo, corresponde que se dicte su sobreseimiento, porque eso deja constancia de que no afecta su buen nombre y honor, y además hace cosa juzgada y no se puede volver a abrir. No sé si soy claro en ese Sí, aspecto. totalmente. Sí, me imagino que eso tiene varias aristas. Una es cómo puedo hacer yo para o más bien, sí, qué puedo exigirle al sistema para que limpie mi buen nombre y honor, por un lado, y Bien. por el otro lado es que no se le ocurra a nadie dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, sacar algo del archivo para volver a hacerme alguna, digamos, Y alguna jugada o alguna cosa. como decía mi abuela, el que se quema con leche ve una vaca y llora. O sea, Claro, ya no me quedo tranquilo. O claro. sea, definitivamente creo que hay que hacer las cosas ahora con un perfeccionismo jurídico y con una corrección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Uh-huh. Te comento algo que en algún momento me decía o me comentaba mi mujer, que es: mirá, si esto te está pasando a vos, que tenés todas las herramientas, el conocimiento jurídico para afrontarlo, la experiencia, etcétera, si le pasa a otra persona está complicado, está Claro. desamparada. Y no digo que el Poder Judicial sea malo, porque es una institución en la que confío plenamente. Lo que digo acá es que hubo una jueza y un fiscal o una fiscal
que actuaron de manera apresurada y poco diligente. Nada más. Que son digamos, quienes llevaron adelante toda la causa hasta ahora. No hubo cambios ni de fiscales ni de jueces. Efectivamente. Sí. Estamos hablando de ellos dos. Y me acuerdo que algunas medidas que se tomaron tuvieron que ver con incautar algunos aparatos celulares, incluso el de su mujer, algunas computadoras. Implicaba también la apertura de esos equipos, todo el procedimiento que se hizo, hasta dónde se abrieron, Sí. porque recuerdo haber hablado nosotros hablamos con Aris Navarrete en algún momento, y lo que planteaba Aris Navarrete es, vos no podés hurgar sobre la privacidad de la gente más allá de lo que en todo caso lo que la causa pueda llegar a meritar. Sí, sin duda. Mira, la primera hipótesis que tenían en la causa, desde conclusiones también erradas, era que el material se había subido con un teléfono que mi hijo miraba Netflix, dibujitos animados, mi hijo de 3 años. Entonces, te imaginas lo ridículo que fue para mí escuchar esa conclusión. Lo primero que hice fue entregar la clave y pedir que se perite el teléfono, y se descartó el 50% de la hipótesis delictiva del primer día. Luego de eso, sí es verdad que se llevaron computadoras de mi mujer, que es psicóloga, tiene historia clínica de pacientes, tablets, de teléfonos de ella, míos, teléfonos viejos que no tienen nada que ver, etcétera. Entonces nosotros lo único que planteamos es, bueno, mirá, acá hay un derecho a la reserva, incluso hasta el secreto profesional de mi mujer está en juego. Entonces, lo que pedíamos, y que es lógico, y que esto se hace habitualmente en los procedimientos judiciales, es que no se abrieran, que se abrieran proporcionalmente en la medida de lo necesario. Claro. Entonces, empezamos a poner a disposición los dispositivos, se empezaron a abrir, se abrió mi computadora, tuve que pedir durante 1 mes y medio que me abran mi computadora del trabajo, porque no me la quería abrir el juzgado. O sea, querían abrir los equipos personales del domicilio, pero no los del trabajo. No, en principio eso quedó recurrido. Entonces, mientras estaba en trámite de apelación el resto de las cuestiones, yo le decía, bueno, lleguemos a la verdad real de lo ocurrido y abramos la computadora para verificar si efectivamente lo que yo expliqué es verdad. ¿Qué fue lo que yo expliqué? Que 2 meses antes del allanamiento, yo había cargado mis archivos personales en el Google Drive, y que Google me cerró la cuenta sin decirme por qué. Sí. Esto yo lo denuncio, le mando carta de documentos a Google Argentina, etcétera, le mando descargos online, le hago una denuncia en defensa del consumidor, y durante 2 meses estuvimos discutiendo con Google porque ellos no me informaban cuál era el material que originaba el cierre de la cuenta. Igualmente yo les dije, miren, y esto no puede haber material ilícito, porque todo lo que está cargado ahí responde a sentencias y material que yo tengo acumulado a lo largo de 25 años de carrera judicial. O sea que de ningún modo eso puede ser de origen ilícito. Bien, nunca me contestaron. Paralelamente, cuando yo iba a tener una audiencia con Google de Estados Unidos, porque Google Argentina no me sabía dar respuesta, resulta que el día anterior a la audiencia se resuelven estos allanamientos. Luego, con el paso de la causa y etcétera, una vez que logré que abrieran mi computadora, el perito verificó y comprobó que efectivamente esos archivos correspondían a una causa en donde yo fui juez en Río Grande, y que no es que yo los guardé porque tenía el deseo de guardarlos, sino que cuando uno ingresa un código de descompresión con el que viene un código de encriptación del disco para que nadie más pueda verlo, esos archivos se descargan por defecto en la computadora de quien lo opera, o sea, de quien lo abre. Entonces esos archivos estaban con el número de reporte, con el número de causa, con el material histórico de sentencias y el resto de materiales míos con el que trabajo y que uno, digamos, usa para enriquecer las sentencias, etcétera. Y se cargó, y yo, obviamente, cuando termino de trabajar en un lugar o lo que sea, como este caso en el Juzgado de Río Grande, yo me hice una copia del disco y me lo traje. Lo que nunca supe es que eso estaba ahí, porque eso no lo descargué a propósito
y porque me gusta descargar este tipo de material. De hecho, no se encontró nada más en mi computadora en relación a este tipo de imágenes. Esto estaba ahí porque se produjo esa necesidad de compulsar la prueba para disponer medidas en esa causa y quedó en la computadora. Ujú. O sea que es algo que entiendo se podría haber resuelto con una diligencia, con un Sí, sin oficio. duda. Si la jueza o la fiscalía hubieran tenido la iniciativa básica, elemental, de pedirle al juzgado donde yo fui juez, en Río En Grande. Río Grande. Yo fui juez en esta provincia en 2 lugares. En Río Grande juez de instrucción y juez de cámara acá. Entonces, había que mandar 2 oficios, uno a Río Grande y otro acá. A la cámara diciendo, bueno, estas imágenes, ¿corresponden a alguna causa? ¿Sí o no? Y lo mismo a Río Grande. ¿Sabe cuántas causas tramité yo cuando estuve en Río Grande? No. 19 causas. Ujú. O sea, yo en 15 minutos, cuando me enteré de la causa, después de que me llenaron, corroboré las causas en las que había trabajado, que eran 19, y en 15 minutos encontré a qué causa correspondían las imágenes. Ujú. Eso, tuvieron una investigación de 2 meses y nunca lo hicieron. Doctor, por lo que viene contando, queda como muy al descubierto muchísimas irregularidades. O sea, partiendo de la base de, por ahí me baso en lo que dijo su mujer, que es, imagínate que si te pasa a vos, lo que le puede pasar a un pichi. Y es un poco así, Sí, porque hasta Google Argentina, ¿cómo Google Argentina puede tener acceso también a ese material así tan libremente? O decir, bueno, listo, te cierro la cuenta. O sea, ya desde ahí partimos mal, porque es sí. material muy sensible y es algo que es particular y hoy sabemos que en la web dan vuelta un montón de cosas que son de otros justamente por ese tipo de Mm. falta de precaución también. Y por otro lado es una jueza como Cristina Barrionuevo que directamente eh, ni siquiera levanta el tubo para decir, porque vamos a ser sinceros, o sea, se entiende que ustedes también se hablan, ¿no? O sea, más allá de lo que hay que hacer como procesos jurídicos. Mira, yo- 2 cosas. Con relación a Google, yo no estoy en desacuerdo en que ellos inicien las alarmas de aviso internacional cuando se trata de pornografía infantil, porque ahí hay un deber de informar y yo en eso estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Si yo le digo a un proveedor internacional de servicios, mira, eso responde a una actividad legal, yo soy juez que además les mandé hasta la acordada que me designa. Ujú. No es que les estaba diciendo googleenlo, que también podrían haberlo hecho, ¿no? Pero son Google. Pero quiero decir, la falta de ellos grave es ignorar el descargo que yo les hice y la explicación que les estaba dando en cuanto a la legalidad del material que yo cargué. Y eso tampoco lo informaron al juzgado ni en la denuncia cuando hacen el reporte internacional. Entonces, desde ahí partimos mal. Luego, en relación al juzgado, lo primero que tengo que decir es, en general, el 90% del Poder Judicial, por lo que y aparte yo trabajo de ese doble control, porque nosotros controlamos en la Cámara a los jueces de primera instancia, trabaja muy bien. Lo que ocurre es que creo que en este caso, Barrio Nuevo, y no sé si en algún otro pudo haberlo hecho, pero en este caso se ha actuado con mucha torpeza, con mucha negligencia, con mucha liviandad, y sí es verdad que si esto me pasa a mí, tranquilamente puede pasarle a otro. Y no creo, y no le exijo tampoco que levante un tubo y que haga nada irregular ella. Ujú. Lo que sí le era exigible era que hiciera una investigación de verdad. ¿Por qué? Porque el allanamiento no es algo que se compra en un almacén. O sea, deme 2 allanamientos. Claro. No, claro. Pero esto, o sea, siendo que por la figura que es complicado tirarlo así livianamente. O sea, hoy lo estamos tratando acá y no sabemos cuántas personas están escuchando, que esto Mm. está esclarecido. Mañana lo único que por ahí quedó en el oído de alguna persona, de algún ciudadano de Tierra del Fuego, es
Leonelli está acusado por tener imágenes de pornografía infantil Sí, y le quedó bueno, eso y no quiere saber nada con su apellido. exactamente, eso es lo triste en todo esto. Yo, digamos, si bien uno está acostumbrado por la función que ejerce, lo que a mí más me duele o lo que todavía me conmueve o me hace un daño real es, no sé, charlar con mi mujer y que me diga, mirá, hoy estaba leyendo y había gente que decía bala y pena de muerte al juez pedófilo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que además, entiendo, fueron maliciosamente direccionadas por algunos medios, etcétera, y por algún interés que desconozco, eh, sí realmente hizo mucho daño a mí y a mi familia, que mi mujer, yo tengo 2 hijos, uno de 4, otro de 2 años, que lo tiene que ir a buscar al jardín y hablar con las maestras y los padres, y eso es por momentos muy difícil de sobrellevar. ¿Usted lo entiende como un accionar que tal vez fue errático por parte de, el Poder Judicial o que pudo haber habido algún tipo de animosidad? Mira, yo no quisiera decir el Poder Judicial porque eso es muy amplio. Eh, y si tuviera algún indicio de animosidad lo denunciaría. Uh-huh. Animosidad en sentido de intención, ¿no? Lo que sí estoy convencido es que se actuó de momento, porque no puedo afirmar otra cosa, con mucha torpeza, con mucha falta de diligencia y de manera autocontradictoria, porque en casos anteriores se hizo exactamente lo contrario. Sí, recuerdo que Luis Navarrete nos lo contó también. Que en Entonces, una situación similar habían hecho justamente el oficio y con eso habían cerrado la causa. exactamente, en un caso mucho más grave incluso, porque Uh-huh. la policía se lo estaba circulando, o sea, una cosa es la tenencia de este material, otra cosa es la circulación, que es mucho más grave, es un delito mucho más grave. Uh-huh. Y Eh, doctor, la violación que hubo de las pruebas justamente de las imágenes que habían mandado a pedir al juzgado de Río Grande y que tenían que mandar para acá, para Ushuaia, que vinieron abiertas, eso me imagino que también le habrá llamado la atención. sí, de hecho el que lo denunció fui yo. Sí, sí, Ahora claro, claro. también escuché en algún pasquín anónimo como que eso me lo robé yo también, faltaba más, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, eso la verdad que me llamó mucho la atención porque ya en el contexto en el que me encontraba, donde te describí un montón de cuestiones que me llamaban la atención desde el inicio, de repente aparece una prueba con el sobre abierto, violada y sin uno de los elementos, y dije, bueno, lo voy a denunciar, ya no, Uh-huh. esto por lo menos hay que investigarlo. No estoy diciendo que esto fue una irregularidad, hay que investigarlo. Luego ese CD apareció, o sea que ni siquiera es que desapareció esa prueba, y además esa prueba me beneficiaba, no es que me perjudicaba. Bueno, por eso, justamente, una prueba que lo beneficiaba, que por lo menos en una primera instancia no llegó a destino. No llegó, pero luego se corroboró que eso ocurrió porque el juzgado no lo había enviado. Luego el juez de Río Grande, el juez Sade, el juez de Sí. instrucción, donde yo trabajé en ese juez de instrucción, él mismo personalmente le trajo el material a la jueza. Uh-huh. Un mes después, está bien, ¿no? Pero lo trajo. Lo que sí queda pendiente de investigar es por qué el sobre apareció abierto, eso no está resuelto. Claro. ¿Y eso tiene una causa aparte, un expediente aparte? Eso tiene una causa aparte y habrá que determinar si eso tiene que ver con alguna torpeza del correo o alguien lo abrió para ver lo que había adentro, para revisarlo, para algún motivo que desconozco. Claro. Ahora, bueno, usted no quiere pensar que hubo animosidades, pero sí por lo menos podemos hablar de ciertas desprolijidades. No, desprolijidades sin ningún lugar a dudas. ¿Entiende que desprolijidades como las que están en torno a este caso puntual ameritan algún tipo de revisión, no sé, por ejemplo, por parte del Consejo de la Magistratura, de los órganos que se encargan de verificar que los jueces y los fiscales trabajen correctamente? Lo estoy evaluando. Porque yo, digamos, no sé, yo soy maestro, por ejemplo, soy profesor del secundario. Y si yo no sé, no preparo las clases y las clases que yo doy son Al voleo. deficitarias, por ponerlo de alguna manera, Denunciar al Ministerio de y Educación. mínimamente la rectora me va a tirar de las orejas. Sí, está clarísimo. Mínimo. Está clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y lo estoy evaluando. Uh-huh. Bueno, está bien. Mientras tanto, entonces, el primer paso es solicitar que quede firme un sobreseimiento. No, eso ya lo apelé. Eso ya está planteado. Ya lo apelé el día de ayer. Uh-huh. ¿Y O sea que ahora cuánto tiempo debería llevar si son diligentes?
Y yo creo que la jueza debería conceder la apelación, que lo primero que tiene que hacer es decirme si ella entiende que eso es apelable. Ujú, Entiendo que sí. Eh, y luego, si así fuera, la semana que viene estará a estudio de la Cámara. claro. Doctor, ahora le quiero hacer una consulta respecto de la cuestión del funcionamiento justamente del manejo de los archivos. ¿Por qué el Poder Judicial no tiene, no sé si contratada, debería ser así, puede ser con la propia Google Inc., obviamente, pero una nube propia en donde No, magistrados, fiscales y funcionarios puedan subir? sí tiene el Poder Judicial una nube. Lo que pasa es que esto nació en pandemia y con el vértigo propio de la digitalización que ocurrió en esa época, Sí, que tuvimos que hacerlo todos un poco de golpe. Y bueno, había una nube en el Poder Judicial, pero que el Poder Judicial no la informó, no la tiene regulada, no la tiene protocolizada, no hay sí. acordadas que la regulen, no hay cursos para su utilización. ¿Qué pasa con eso? Entonces, algunos sabían que existía, otros no, etcétera. Pero más Bueno, allá pero de eso, entonces tiene pero no tiene. Es decir, si tiene pero no está correctamente puesta en funcionamiento, no cumple con su función. efectivamente es así. ¿Y sabe lo que voy a hacer ahora? Voy a pedirle al Superior Tribunal de Justicia, personalmente, que se trabaje en un protocolo de manipulación y visualización de material sensible. Porque lo que me pasó a mí, también le pasó a un perito de mi causa. O sea, Ujú. un perito que intervino en mi causa llegó a su casa después de hacer la pericia y decir que los hash eran los mismos, que los códigos eran los mismos, que Sí. las fotos no se abrieron, que no se manipularon. O sea, todo me favorecía, por supuesto. Y cuando llegó a su casa, dejó el disco con el que trabajó, lo conectó para bajar un archivo personal y se le subió a la nube del Poder Judicial, Ujú. al OneDrive, no al Google Link. Claro. Y se le cerró la cuenta y tuvo que ir a las 12 de la noche a autodenunciarse para que no le pase lo mismo que a mí. Claro. ¿Está Bueno, bien? eso, Entonces, eso se si le pasa resuelve, eso se si resuelve le- con una nube propia que esté en funcionamiento, ¿no? Obviamente. sí, no, pero además se resuelve con un protocolo donde con claridad y con elementos técnicos suficientes podamos compulsar eso sin estar expuesto a que después uno se lo olvide en un disco, lo suba a la nube o se lo deje en su computadora y después aparezca tal cosa. No, Claro. tiene que haber computadoras o dispositivos dispuestos para esos efectos. Tiene que establecerse un protocolo muy claro para... hoy estamos Lógico. en el siglo XXI y lo que me pasó a mí, lo que le pasó al perito, que además es ingeniero informático, que me pase a mí vaya y pase, pero un ingeniero informático, bueno, imagínate hasta qué punto estamos expuestos entonces. Claro, pero porque además, y yo un poco pensaba, si el Poder Judicial tiene la capacidad de contratar un servicio de esas características, que además tenga certificados de seguridad, protocolos y cuestiones por el estilo que tienen que ver con prevención de cualquier tipo de hackeo, yo no sé nada del tema, pero mi sentido común me dice eso va a ser mucho más eficiente a la hora de cuidar las pruebas que si cada magistrado, cada funcionario judicial tiene pruebas subidas a su nube personal, porque mañana No, sí, a usted le hackean por algún motivo, le entran al mail o lo que fuera, le hackean la contraseña, sí. entran a su nube personal y no solamente le van a robar la historia clínica de su mujer, le van Bueno, a robar las a- pruebas que tiene usted. aclaremos algo. Yo no estaba guardando pruebas en mi nube personal, yo estaba guardando sentencias. En ese contexto, Sí, se cargó un material probatorio de una causa bueno, sensible, está bien, porque no existía un protocolo para verlo, sí, se cargó en mi nube. Entonces, es un error que ocurre porque no hay un protocolo claro. para visualizarlo. Yo creo que no debe estar en la nube este material, de nadie, ni siquiera en la oficial del Poder Judicial. Ujú. Yo creo que este material debe visualizarse en dispositivos estancos y que para el efecto probatorio de la causa y punto. Y ese pedido lo va a hacer al Superior Tribunal. Por supuesto que lo que sea. Bien, doctor, gracias por su tiempo, muy amable. No, no tiene por qué. Que estén bien. Que esté muy bien, Chao. hasta luego. Hasta luego. El doctor Andrés Leonelli es juez de cámara, estuvimos hablando con él, bueno, ustedes recordarán, también habíamos hablado con su abogado defensor, el doctor Gustavo Oris Navarreta, a partir de esta primera denuncia que hubo, en realidad una especie casi de actuación de oficio por Sí. parte de la justicia, la jueza Barrio Nuevo, la Fiscalía Especializada en Género también,
por la presunta tenencia de material pornográfico infantil, que en realidad, a partir de justamente todas las investigaciones que se hicieron en torno a esta causa, se determinó finalmente que no había delito por parte del juez y que lo que ocurrió era que se trataban de un expediente judicial que le había tratado y le había tramitado como juez de instrucción en Río Grande en el año 2016.